La naturaleza del alma. Lección 4. El plan divino y la energía de primer rayo. 1. El plan divino. 2. La energía de primer rayo en relación a su propósito, poder y voluntad. 3. La negatividad en relación a la comprensión del plan y el propósito subyacente. 4. La ley de causa y efecto. Las características de la personalidad infundida por el alma son básicamente tres tipos de energía puestas a disposición del individuo o del grupo, para su expresión en los tres mundos del esfuerzo humano. Estas energías en su estado libre son los potenciales del plan divino y en expresión son la manifestación de ese plan en la vida e intereses de la humanidad. La manifestación perfecta del plan es obviamente el resultado de la apropiación de un potencial de energía divina y su dirección hacia la apariencia de acuerdo a su intención divina. Apropiarse de la energía por cualquier otra razón es un acto del hijo errante y conlleva retribución, por así decirlo, por parte del mismo plan. Este es un concepto importante a captar. El plan divino está siempre en manifestación sin importar las apariencias externas. La manifestación puede estar en camino o ser ya perfecta, pero siempre está ahí, moviéndose en las apariencias para restaurar el orden en el caos, trabajando a través de la apariencia hacia la luz del día. La guerra, por ejemplo, es el plan divino, es un devenir, porque ha de enseñar eventualmente al hombre el error de su violencia, mientras que la unidad del mundo y la paz serían el plan divino en una fase de perfecta expresión. La energía divina opera entonces de acuerdo a sus propias leyes, que son invocadas desde el momento en que se mueve del potencial a la expresión real. Cada energía está impresa con una intención divina, que cuando es violada da por resultado la manifestación de un efecto negativo en la vida e intereses de un individuo, lo que eventualmente le despertará a la necesidad de aprender el correcto uso de la energía. Esta fase del proceso evolutivo lo llamamos el sendero de la experiencia, porque procede mediante métodos de ensayo y error con escaso esfuerzo consciente realizado hacia el desarrollo espiritual. La personalidad infundida por el alma intenta apropiarse de energía y dirigirla a la manifestación de acuerdo a su intención divina. Esta actividad la definimos como servicio al plan, y quienes están implicados en esta actividad se definen como discípulos. Existen muchas etapas de discipulado, desde el probacionista hasta y más allá del discípulo aceptado, trabajando en uno u otro de los ashrams jerárquicos. El sendero de iniciación es realmente el sendero del discipulado que finalmente conduce al Cristo trascendente. Por favor, mantén los conceptos anteriores en mente a medida que procedemos con el estudio de las características que constituyen, para el principiante, el ideal del alma. A medida que visualices ese ideal con mayor claridad, esos conceptos tendrán un significado real para ti. Cuando la energía de la voluntad divina impacta sobre la conciencia del principiante en el sendero, vemos que se manifiesta en su mente como la voluntad al bien.
Este es el primer paso mayor que da en su reorientación al alma. Su pequeña voluntad, que hasta ahora ha estado relacionada con los asuntos de la personalidad separada, se alinea con la voluntad de Dios a medida que piensa en términos de mejora de la humanidad. Así, el bien de los muchos se convierte en el impulso motivador detrás de toda su actividad. Es llevado por este impulso a expresar buena voluntad hacia sus amigos, familiares y asociados, de manera que la hermandad se convierte para él en un hecho en la naturaleza. A medida que visualiza el ideal, ese ideal comienza a incluir el correcto uso de la energía de voluntad. Comienza a pensar en términos de los tres componentes del primer aspecto de la deidad. 1. Propósito. 2. Poder. 3. Voluntad. Su voluntad se deriva entonces del propósito y poder de Dios. Comienza a vislumbrar un propósito divino, intención, expresándose a través de cada situación que percibe, manifestándose a su alrededor. Sabe que el poder de Dios para manifestar lo bueno, lo verdadero y lo hermoso es inherente en ese propósito subyacente, así que se lo apropia como suyo. Se hace a sí mismo receptivo a la intención divina, no mi voluntad, Padre, sino la tuya, y por medio de su aceptación, invoca el poder de Dios a la manifestación. De esta manera, el principiante en el sendero se convierte en el discípulo en probación y comienza a contribuir con sus energías a las fuerzas de luz sobre el planeta. Sirve al propósito divino detrás de toda manifestación. Esto da por resultado una actitud muy diferente de la del reformador medio en el mundo. Más que intentar eliminar el llamado mal mediante inhibición, el probacionista conjura el propósito divino en cualquier forma para manifestar lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Una situación negativa deja de verse como algo que debe ser eliminado. Es vista como el resultado de la mala utilización de la energía disponible, como ignorancia de la intención divina, y como tal se la reconoce como un vehículo de manifestación para el plan divino. El probacionista aterriza el plan, ayuda a su manifestación, reconociendo su existencia en la forma y evocando su apariencia bajo la luz del día. El discípulo entonces contempla la enfermedad, el hambre, la guerra, etc., como vehículos necesarios a través de los que la voluntad de Dios se hace conocer a sí misma. ¿De qué otra manera puede llegar a conocer el hombre o el mundo de los hombres el propósito mayor? Los males de los cuerpos se convierten en factores secundarios, importantes solo en el desenvolvimiento de los males de la conciencia. El cuerpo no puede, no debe, ser curado para ocultar una conciencia emergente y espiritualmente ignorante. En tales casos, la enfermedad va hacia el interior para surgir más tarde con mayor violencia y dolor. Tal erupción puede retrasarse por toda una encarnación, solo para atraer de vuelta al alma de nuevo a un vehículo inválido e invadido por el dolor para el que no existe cura conocida. ¿Cómo podemos entonces servir en un mundo en el que el dolor prevalece de forma tan característica? ¿Cómo pueden la salud, la paz y la buena voluntad
hacerse manifiestas en la vida y a asuntos de la humanidad a la vista de tales previsiones? La respuesta no es tan difícil ni está tan escondida como podría parecer. Solo resta para los aspirantes en el mundo convertirse en discípulos, lograr esas actitudes que en su suma total constituyen el discipulado. Nos gusta pensar de nuestro Dios como un Padre amable y benevolente, pero no reconocemos aún la sabiduría de sus caminos. Si un hombre está enfermo, si el mundo está en guerra, reconozcamos un propósito divino detrás de esa condición. Aceptemos la enfermedad y la guerra como vehículos a través de los que a la conciencia implicada se le presenta una oportunidad de crecimiento espiritual. Sirvamos haciéndonos receptivos a la voluntad de Dios, al propósito divino en cualquier ocasión, evocándolas dentro del acontecimiento para crecer y florecer como una flor de verdad. La belleza y fragancia de la flor disipará la enfermedad y las relaciones erróneas que se manifiestan entre hermanos. En este punto me gustaría presentarles una técnica de servicio que puede ser utilizada por un aspirante al discipulado con gran beneficio. Cuando se te presente una condición de negatividad, tanto en tu propia vida como en la vida de tu hermano, lleva a cabo la siguiente técnica. A. Establece tu propio alineamiento con 1. Tu alma. 2. El Cristo. 3. El Padre. B. Reconociendo que la condición manifiesta es un resultado de la expresión de la ley y el orden divinos, hazte receptivo al propósito divino inherente a esa condición particular. C. Después de reconocer ese propósito, sea en detalle o en líneas generales, invócalo, desde cualquier limitación que sea su prisión a la realidad manifiesta. Contémplalo enraizarse en el aspecto conciencia, crecer allí y florecer como verdad. D. Luego, y sólo luego, contempla la radiación de la verdad disipando la oscuridad arrojada por la sombra de la ignorancia. Contempla esa luz radiante emerger de la conciencia y brillar a través de la naturaleza de la forma, transmutando como lo hace la forma exterior en una reflexión verdadera de la realidad interior. Pronuncia las palabras: que el plan divino manifieste a ajuste divino dentro de esta condición según la ley y el orden divino. Entona el Om y vuelve tu atención a otra cosa. La voluntad divina se manifiesta también como perseverancia, que es un valor necesario en la vida de cualquier discípulo. El principiante debe aprender a trabajar sin apreciar siempre resultados inmediatos en el mundo de la forma, y esto a menudo es difícil. El principiante es entusiasta, ha sentido la visión y captado un poco del plan divino para la humanidad. Muy a menudo experimenta una sensación de urgencia, una necesidad de apresurarse en su intento de manifestar el plan según lo ha percibido. Se encuentra con lo que parece un fracaso, no una, sino muchas veces. A menudo no se da cuenta de que no existe fracaso real, sino que el éxito
está un paso más cerca de lo que parece como tal. En su primer intento de servir, comete muchos errores y al contemplarlos, siente un cierto disgusto por sí mismo, una inadecuación para responder a la necesidad de los tiempos. Olvida que durante todo este periodo de aprendizaje está siendo observado y ayudado cuando es posible. Pasará al final de este periodo de probación como un trabajador habilidoso, uno de los discípulos fiables y seguros sobre los que la jerarquía construye su esperanza para la humanidad. Existe otro factor a considerar aquí, y es la ley de causa y efecto. La causa se origina en el mundo interior del pensamiento, y el efecto es la manifestación de ese pensamiento en la forma. Encontramos que cada situación es un efecto de un estado de conciencia, y para cambiar con éxito la situación, debemos trabajar con el aspecto conciencia que es la causa. Por lo tanto, el discípulo trabaja desde arriba hacia abajo, extiende su conciencia al mundo de la mente y de las emociones, así como al mundo de la forma. ¿Ha sentido algo del plan divino? Entonces trabaja para establecer un estado de conciencia en la esfera mental, una condición en la esfera emocional y actividad inteligente en la física. Muy a menudo se producirá un periodo de aparente caos manifestándose en el mundo de la forma como resultado de sus esfuerzos, y el principiante a menudo se desalienta. El discípulo sabio se da cuenta de que a menudo el cambio se manifestará justo de esta manera según el karma se precipita y se ajusta. Continúa su trabajo manteniendo la fuerza en la tranquila seguridad de su alma de que todo está bien. Persevera hasta que la meta es alcanzada. Durante la próxima semana, usa el siguiente pensamiento simiente en tu ejercicio de meditación. Yo soy receptivo al propósito, poder y voluntad de Dios, según desciende hasta mí desde mi alma. Yo sirvo a ese propósito, acepto su poder y cumplo la voluntad de Dios.